Pensemos en esto por un momento. En 1947, una simple línea en un mapa cambió para siempre el sur de Asia. De esa línea nacieron dos países, India y Pakistán. Pero también desató una de las crisis humanitarias más terribles del siglo XX. Hoy vamos a meternos de lleno en la partición de la India, ese momento que marcó el destino de millones y millones de personas. Y bueno, para de verdad entender lo que fue la partición, primero hay que sentir su impacto en la gente. Esta imagen que estamos viendo no es solo una foto, es, digamos, el comienzo de una de las migraciones más masivas y repentinas de toda la historia. Un éxodo que literalmente desgarró por completo la vida social de todo un subcontinente. A ver, la cifra es casi increíble. Unos 18 millones de personas. Esa es la escala del desplazamiento, imagínense. En apenas unas semanas, familias que habían vivido en el mismo lugar por generaciones tuvieron que dejarlo todo. Todo. Sus casas, sus tierras y huir con lo puesto, con lo que apenas podían llevar en las manos. Y el costo en vidas humanas fue simplemente catastrófico. Se habla de hasta 2 millones de muertos. Y ojo, no estamos hablando de una guerra formal, con ejércitos y frentes de batalla, no. Fue la violencia entre vecinos, el hambre, las enfermedades que aparecían en esas rutas de escape desesperadas. Pero en medio de todo ese caos hubo una violencia todavía más específica y más brutal. Se calcula que unas 75,000 mujeres fueron secuestradas, agredidas. Fueron usadas, literalmente, como armas en un conflicto que ya no hacía ninguna distinción entre un combatiente y un civil. Terrible. Y esta frase fue uno de los momentos más oscuros del siglo XX. Lo resume todo, ¿no? No fue un problema local, un incidente más, no. Fue una catástrofe de dimensiones globales. Una herida tan profunda en la historia que, como vamos a ver, sus cicatrices siguen ahí, bien abiertas hasta el día de hoy. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo? ¿Cómo se pudo llegar a algo así? Para entender esta tragedia, tenemos que ir un poco para atrás y ver el contexto político e histórico que preparó el terreno para el desastre. La cosa es que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico estaba en la quiebra, totalmente agotado económicamente. Y claro, mantener el control de la India, su joya de la corona, ya era imposible, insostenible. Esta debilidad fue clave porque preparó todo para una salida muy apurada. La prioridad británica no era asegurar una transición tranquila, para nada. La prioridad era irse y rápido. Y aquí entra una política clave, la de divide y vencerás. Por décadas, la estrategia de los británicos fue justamente esa, acentuar las diferencias religiosas y sociales para poder mantener el control más fácil. Empezaron a clasificar a la gente de forma súper rígida por su religión, para temas de censos, de administración, y con eso, poco a poco, fueron destruyendo siglos de convivencia. Crearon las divisiones, las fracturas, que luego explotarían de la peor manera posible durante la partición. Y aquí viene algo que es, de verdad, una locura. La velocidad a la que pasó todo. Originalmente la independencia estaba planeada para junio de 1948. Pero llega Lord Mountbatten, el último virrey, en febrero del 47, y de repente, ¡pum!, la nueva fecha es agosto de 1947. O sea, adelantaron todo casi un año. ¿Por qué? Bueno, la decisión se tomó para salvar la reputación británica ante una posible guerra civil. Pero al hacerlo, sacrificaron por completo la seguridad de millones de personas. Y esto no es algo que decimos nosotros ahora, con el diario de lunes. Miren este recorte de prensa de la época. El titular lo dice todo. Tenemos prisa por irnos. Fue una admisión clarísima en su momento. La urgencia del imperio por lavarse las manos fue mucho más importante que pensar en un plan ordenado y seguro para la gente que dejaban atrás. Bueno, ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo se hizo esta división en la práctica? Vamos a enfocarnos en el mecanismo que se usó. El dibujo de esa famosa línea, esa frontera que iba a partir provincias, pueblos y hasta familias por la mitad. Y este señor es Sir Cyril Radcliffe. A él le dieron la tarea nada menos que de dibujar la frontera. Pero aquí viene lo increíble. Radcliffe era un abogado que jamás en su vida había pisado la India. Jamás. No sabía nada de cartografía, ni de la geografía, ni de la gente. Se suponía que por eso era neutral, pero su neutralidad era en realidad una ignorancia súper peligrosa. O sea, todo el proceso fue básicamente una receta para el desastre. Piénsenlo, a un tipo sin experiencia le dan 5 semanas. 5 semanas para decidir el futuro de millones.
Partió por la mitad regiones súper importantes, como Punjab y Bengala, sin tener la menor idea de cómo funcionaban social o económicamente. Pero quizá lo más cruel de todo fue que los mapas finales se mantuvieron en secreto. El resultado fue surrealista. El día de la independencia, millones de personas se levantaron y literalmente no sabían si vivían en la India o en el nuevo país, Pakistán. Una locura. Y con todo esto en mente, volvamos a la gente. Dejemos por un momento los mapas y la política y veamos cómo estas decisiones, tomadas en oficinas a miles de kilómetros de distancia, destrozaron vidas para siempre. Lo que pasó fue que millones de personas tuvieron que empezar a caminar. Viajes larguísimos, terribles. Formaban estas columnas gigantes, llamadas kafilas, que se veían por kilómetros y kilómetros. Gente huyendo de sus casas con 4 cosas, cruzando campos y caminos que de un día para otro se habían vuelto territorio enemigo. Y esta otra imagen nos muestra la escala brutal de todo esto. Millones de personas atascadas en campamentos improvisados. Ya no sabían a qué país pertenecían, esperando un tren, un camión, algo que a lo mejor nunca iba a llegar. Estaban atrapados, suspendidos en una especie de limbo aterrador. Esta cita que leemos es muy gráfica, muy fuerte. Nos da una idea del horror que esta gente tuvo que ver. Pilas de cadáveres devorados por los buitres. No era un viaje complicado, era directamente atravesar el infierno. Un infierno de violencia y muerte. Y claro, esas imágenes se quedaron grabadas para siempre en la mente de los que sobrevivieron. Muy bien, ahora, demos un salto en el tiempo. Porque el impacto de esas semanas de caos en 1947 no se quedó ahí. Vamos a ver cómo esas decisiones siguen afectando al sur de Asia hoy en día. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, las consecuencias inmediatas, la muerte de millones, el colapso de las economías locales. Pero todo eso, a su vez, plantó las semillas de lo que vendría después. El conflicto en Cachemira que no para, la carrera por tener armas nucleares entre India y Pakistán, el crecimiento de los fundamentalismos, todo eso son ecos directos de esa división que se hizo a las apuradas y sin pensar en las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la lección más importante de todo esto? Que la partición no fue algo inevitable. No fue el resultado de odios que existían desde siempre. No. Fue la consecuencia directa de decisiones políticas. De la manipulación de un imperio que se estaba yendo y que estaba desesperado por salir, sin importarle para nada el costo humano que eso iba a tener. Y cerramos con esta pregunta. Una pregunta que todavía hoy no tiene una respuesta fácil. ¿Pueden sanar de verdad las heridas que dejan las fronteras dibujadas con prisa y con tinta sobre un mapa? La sombra de esa línea que trazó Radcliffe sigue ahí, recordándonos el peligro enorme que hay cuando las decisiones políticas, la geopolítica, se ponen por encima de la vida y la dignidad de las personas. Una reflexión sobre el precio que, hasta hoy, se sigue pagando por esa división.